Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer una entrevista que tenía muchas ganas, que la estuve buscando, con el maestro internacional argentino Rodolfo Garbarino. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy bien, Federico, un gusto estar acá en tu canal. Bueno, naciste el 1 de febrero de 1963. Así es. Esa década fue muy gloriosa para el ajedrez. Hubo cuatro estandartes muy marcados. Estaba Botvinnik en su momento, después apareció la estrella de Mikhail Tal, después estaban Petrosian y Spassky. Tengo la obligación de preguntarte cómo te marcaron ellos cuatro, qué pensás de estos baluartes del ajedrez, estos titanes, qué pensás de Bueno, ellos cuatro. con respecto al estilo de mi juego, de alguna manera el genio de Riga fue quien me marcó más en mi parte de mi estilo de juego. Ahora, pero mi parte docente ajedrecística, después cuando empecé a comprender el ajedrez de una manera integral, empecé a valorar mucho a los otros jugadores, a Botvinnik, a Petrosian, con su gran juego posicional y de defensa, en el caso de Petrosian, y también el ajedrez universal de Spassky. O sea, todos han sido genios, digamos, pero hay que correr como un bagaje técnico para poder entender el ajedrez de todos. Uno de pronto se deja llevar por la espectacularidad de los sacrificios y el juego de tal, pero los otros tienen un ajedrez técnico muy elevado y uno lo va comprendiendo con el correr del tiempo, ¿no? O sea, la valorización a todos los grandes genios del ajedrez es absoluta. Cada uno de ellos es sumamente importante. Ahora, si me decís en mis inicios, claro, como todo joven, me dejaba llevar por los juegos de artificios y los sacrificios de tal. Bueno, hoy no cabe duda que el campeón del mundo indiscutido es Magnus Carlsen. Si tendrías que hacer una línea de tiempo de cómo se llega al ajedrez de Magnus Carlsen con los campeones del mundo del pasado, ¿cómo la empezás esa línea de tiempo? ¿Qué A escuela de ver, ajedrez, qué escuela de ajedrez va de claro, la mano de él? es muy interesante. Yo tengo una opinión particular con respecto a eso. Está el juego hipermoderno, bueno, antes está el juego romántico, ¿cierto? Con los jugadores tipo Morphy, bueno, y después con el correr del tiempo aparecen, a partir de Steinitz, el juego posicional, ¿no? Y están las escuelas clásicas, y luego estaba la discusión por los años 20 y 30 de la escuela hipermoderna, con Reti y otros jugadores también. Sí, Pero bueno, Ninsovich. después Linsovich, y después no se habló tanto de escuelas a partir de ahí, pues hasta ese momento se hablaba en los libros técnicos de estrategia de esas tres escuelas. Se habló del juego universal en un momento de Spassky, que hemos hecho referencia, y después yo creo que a partir de Kasparov, para esta época, empieza el ajedrez de Internet, el juego cibernético, donde de pronto los humanos se entrenan muchas horas con la máquina, con las bases de datos y jugando contra la máquina. Yo había hablado con un entrenador, de ahora un gran maestro argentino, que ahora tendrá unos 27, 28 años, hago referencia de Lemos, de Damián Lemos, que él siendo muy joven jugaba muchas horas contra la máquina, contra Fritz, lo cual me parecía enormemente difícil, de jugar contra la máquina como el ritmo pensado, como si fuera, no sé, en una partida pensada, y cometía errores y le ganaban una y otra hasta que le empieza a ganar partidas. Bueno, yo creo que de esa manera se entrenan los grandes jugadores, y por eso el juego de Carlsen se asemeja tanto a la perfección de la máquina. Entonces, es el hecho de haber entrenado horas y horas con el ordenador y jugando partidas, lo cual pareciera sumamente aburrido, pero es muy eficaz para el logro del progreso de los jugadores. Claro, para el objetivo en sí está bien, aunque parece un poco frustrante, ¿no? Porque perdés 20 partidas a cero y uno se deprime. Y bueno, habría que trabajar digamos, psicólogos, con el entrenador que hable con un chico, pero bueno, el que está preparado
para pegar el salto final después del bagaje técnico que lo das a través de los libros o demás, bueno, hay formas de entrenamiento. Por ejemplo, con algunos de mis alumnos, una vez que logran el bagaje de estrategia y táctica, yo me pongo del lado que está inferior, donde dice clara ventaja, y él me tiene que mantener la clara ventaja después de 10 jugadas. Bueno, eso, pero llevado con la máquina. O sea, bancarte a la máquina, la potencia de todos estos programas que han evolucionado tanto, y bueno, evidentemente el trabajo que hacen los grandes maestros actuales difiere de la época nuestra. Y Carlsen es producto de toda esa tecnología al servicio del ajedrez. Sí. Vamos a hacer un juego. Supongamos que tendrías la oportunidad de tomar un café con una gloria del tablero, haya sido campeón del mundo o haya sido un campeón sin corona, que no fue contemporáneo a tu vida. ¿Con quién te gustaría tomar un café y qué le preguntarías? ¿Con Lasker, con Murphy, con Capablanca, con Alekhine? ¿Con quién te sentarías? Y bueno, empezaría con Capablanca, que es la proximidad del idioma, y le diría cómo hacía él para, sin haber estado escrita la teoría de las aperturas, cómo llegaba técnicamente a comprender, porque ellos han escrito de alguna manera la teoría del ajedrez. Alekhine, Capablanca, todos esos grandes genios del tablero, donde no había tanto escrito, ellos eran como, no sé, personas que estaban adelantadas a su tiempo. Y cómo lograban esa profundidad sin haber tenido ese bagaje bibliográfico previo que tenemos todos los contemporáneos. Y bueno, le hablaría de eso, cómo llegaría a esas conclusiones sin tener una guía previa, ¿no? Y me llama mucho la atención de cómo el ajedrez pasó a ser, desde la escuela romántica, a ese paso de Steinitz, que hubo un gran debate filosófico con los contemporáneos de esas épocas, y llega el ajedrez a la actualidad, ¿no? O sea, toda esa parte, una transformación grande. Quizás la misma transformación que hay a través de la llegada de Internet, pero esa primera transformación fue post-Steinitz, evidentemente. Sí, claro. Vamos a hablar un poco de tu infancia, porque tuve la suerte de que colaboraste mucho, me explicaste muchas cosas tuyas y me sirvió para armar el eje de la entrevista. ¿Cómo Quiero no? que le rindas homenaje porque tenés la suerte de disfrutar a los dos, a tu papá y a tu mamá, que están cerca de cumplir 90 años, y tu papá te inculcó muchos valores y prácticamente sería como el Sarmiento de los encargados de edificios, porque nunca faltó a trabajar, nunca se tomó vacaciones. Contale un poco eso a la gente, cómo era tu papá. Claro, la cuestión viene así, se remonta a la época de mis abuelos, te diría yo. Mi abuela era una persona muy buena, pero había llegado a ser los primeros años de primaria. Bueno, y entonces, bueno, era una persona muy humilde, te diría yo. Y después nace mi papá y del otro lado mi mamá nace en el medio del campo en Lobos, creyendo que su abuela era su madre. Y su madre trabajaba aquí como empleada doméstica. Eran dos personas humildes que se conocieron. Hoy, donde el mundo tiende al facilismo, donde cada uno pide un plan y cosas así, ellos eran tipos muy laburadores, yo te diría al nivel de lo que podían ser los italianos y los españoles que poblaron la Argentina, y mi papá sin tomarse un solo día de vacación, de los 16 años hasta que se jubiló, porque cuando se jubiló le dejaron seguir estando en el mismo edificio 2 años más, no se tomó un solo día de vacación desde toda su parte laboral. Yo me acuerdo que en la época de Menem, que él hablaba de la revolución productiva, yo le envié una nota para que rindiera homenaje a mi viejo. Obviamente no tuvo contestación, porque la verdad que yo veía que era un trabajador acérrimo, un tipo que le daban la llave del edificio en Belgrano. Yo te llamo en Belgrano, que eran edificios de alto poder adquisitivo, la gente que vivía ahí, y bueno, le daban la llave de los departamentos para que en las vacaciones él pudiese también, no sé, junto con mi vieja,
mantener digamos, el orden de la casa. Y bueno, le han dado las expensas, le pagaron las expensas, nunca faltó un solo centavo. Y bueno, todos esos valores me los ha transmitido con el tiempo. Incluso te diría yo que mi trabajo con el Jockey Club actual tiene que ver el trato de él hacia las personas de cierto, llamémosle personas de apellido y personas de cierto nivel social, porque no es lo mismo tratar a una persona de esas características que tratar o sea, hay que tratar a ver, yo me veo a mí un erudito en lo que yo enseño y con simpleza tengo que transmitir esos conocimientos. Porque bueno, de esa manera vos te ganás el respeto de la gente sin ser para nada egocéntrico ni mandar los conocimientos como ellos se destacan en otras áreas, yo me puedo destacar en esta, y bueno, y siempre con mucha humildad, en el sentido de te requiere una pregunta sencilla, bajar al nivel para explicarlo, y no ponerte allá arriba creyéndotela. Creo que lo importante siempre es transmitir los conocimientos de una manera llana y que el otro te entienda. Eso tiene que ver con el docente. Y mi viejo me enseñó eso. Mi papá me enseñó a ese trato con la gente, de ganar la confianza, porque quizás hay otras personas que creerán que para tratar, qué sé yo, un expresidente o a un juez, para volcarle tus conocimientos, tenés que ser una persona de sus características o su nivel social. Y muchas veces se trata de ser un buen transmisor de tus conocimientos, pero con mucha humildad, para que el otro vea que sos una persona humilde y que todo lo que te pregunte se lo vas a ir transmitiendo. Yo creo que ahí todas esas cosas me ha enseñado mi viejo desde temprana edad y fue muy valorado. Yo te comentaba el otro día que mi viejo le agarró la circular 1050 y vivía el presidente Cáritas San Martín, de apellido Velati, y le dio el valor de la casa que le faltaba pagar a mi viejo y se lo cobró a valor histórico. O sea, ha tenido una actitud loable viendo la honestidad de mi viejo, y bueno, no cualquiera pasa por esa situación. Mi papá es dueño de su casa propia en Ituzaingó, y bueno, o sea, fíjate de dónde vienen, y bueno, hoy en día la sucesión de los Garbarino ha mejorado. Yo he logrado tener mi casa propia, mi auto, y mi hija está por recibirse de psicóloga ahora. Han ido progresando las generaciones de la humildad que ellos lograron y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Sí ayuda de haber sido una buena persona y las personas reconocerlo, que no es sencillo, y valorarlo a mi viejo en ese caso, ¿no? Muy lindo todo lo que decís. Sí, sí, sí. Bueno, vos llegás a ser primera categoría del Club Argentino de Ajedrez, haciendo las 4 categorías en el primer año, ¿no? Y para esa época estamos hablando del año 76, pero en tu formación el huracán Bobby Fischer tuvo que haber aparecido y te tuvo que haber inculcado algo. ¿Cómo te marcó Fischer? Contá esos inicios tuyos en el Club Argentino y cómo subiste las categorías. Pero yo llegué al Club Argentino de la siguiente manera. En ese momento los generacionales míos jugaban varios torneos de la revista 7 Días, estaban los Juegos Evita también, que jugaban en la época del 70 y pico, 73 sería. Bueno, ellos se conocían previamente y yo no participaba de todas esas ligas. Yo me había anotado en el colegio público que iba, el colegio Manuel Laínez, en la primaria, donde jugábamos los de sexto y séptimo. Yo gané el torneo de sexto y tenía que jugar con el de séptimo y le gano. Y me tenían que avisar para el torneo de Vita. Nunca fui avisado, no llegó mi invitación y me perdí la posibilidad de jugar, me imagino que con Tempone, con Sonies, con Kummel, Buscaglia, todos los que estaban en esa época, o algunos siguieron pie, todos estos que han jugado luego. Y bueno, a nivel nacional después Maía, Brusca, bueno, Barbero, todos esos jugaban en SOPE, jugaban los regionales en sus provincias. Bueno, yo no participé de acá porque no me avisaron, pero
me acuerdo que fui a varias simultáneas, empecé a ir. Te cuento esto que no te lo dije previamente. Iba los sábados, perdón, en la semana iba a jugar en las vacaciones a las Barrancas de Belgrano, que aún hay un ombú con juegos, y jugaba con los jubilados. Y después, los domingos, mi mamá me llevaba a simultáneas que sea el gobierno de la ciudad, y recuerdo haber jugado varias veces con Raimundo García. Una de las veces empaté con él. Raimundo hablaba con mi mamá y le decía que yo me tenía que anotar en el club argentino. Y me acuerdo que jugué unas simultáneas que le gané al hermano de Quinteros, en Rivero, y entonces eso era clasificatorio a un torneo que se hizo infantil en el Teatro General San Martín, y yo le gano a todos los que ya participaban de ese torneo de la revista Siete Días, de la Vascongada. Aparece un ignoto que le gana a todos. Pero yo tenía una fuerte, digamos, experiencia con adultos, de jugar durante un año y algo en las Barrancas de Belgrano con adultos, y algunos que jugaban bien, que jugaban en clubes. Y entonces yo llegué con un alto nivel al club argentino, llevado por Enrique Rojo, que era uno de los que estaba ahí en la plaza, más, digamos, el apadrinajo de Raimundo, que me decía, anda al club argentino y todo. Entonces voy al club argentino y aparezco en un lugar increíble, o sea, con el carisma que tiene el club, que lo sabemos, bueno, todos los campeonatos mundiales que se hicieron allí, el campeonato mundial de Capablanca Alequine, estaba la mesa del match Spassky contra Petrosian, bueno, todos esos símbolos que había, más un montón de gente jugando, había torneos de cuarta con 100 jugadores, lo cual nunca volvió a... ¿Cómo era posible eso? Era el Boom Fischer, que había sido campeón mundial, y bueno, y había venido a Argentina previamente, y el furor por el ajedrez en Argentina era enorme. Yo no vi tanto, quizás el otro genio, Kasparov, que hemos coincidido ese día en el club argentino. Sí, pero déjame contarlas a mí las cosas, pues dame pie, yo tengo toda una base de datos preparada y sí. hablas solo. No? Entonces, déjame que la maneje yo la entrevista. Dale. No, te digo que ese momento de gran furor de Fischer era notable en el club argentino y en el ajedrez argentino en general. Sí, Fischer jugó en el San Martín contra Petrosian, en la final del torneo de candidatos en esa época, le gana 6,5, 2,5. Exactamente. Y bueno, el ajedrez argentino lo dejó muy marcada la presencia de Fischer, y bueno, era uno de mis ídolos, sin lugar a dudas. Bueno, al principio decías que en los torneos Evita no pudiste jugar, por ejemplo, con Marcelo Tempone, pero después la vida te dio la revancha con la leyenda, sí, y pudiste jugar leyenda, muchas veces con él. Claro, éramos generacionales, y bueno, yo en los campeonatos promocionales, que se llamaban cadete hasta 16 años y juvenil hasta los 20, he jugado creo que unos 6, si mal no recuerdo. En todos ellos, desde el primer juvenil que juego, que gana Barbero en Chacabuco, siempre he salido segundo, ese compartí el segundo lugar. Y en todos los torneos cadetes, con Tempone también salí segundo. Lo cual habla que era como un River de la vieja época, que no podía ser campeón, pero que tampoco salía mal. Era por delante de muchos jugadores que hoy son muy prestigiosos, pero no lograba en la partida decisiva plasmar el torneo. Con Tempone tenía score favorable en las primeras épocas de juvenil, tenía 2-0 a favor y teníamos como 10 tablas. Después él me empató, en la época fue campeón argentino, le logró igualar 2-2 el historial, y bueno, con muchas tablas. Era un jugador tipo, la leyenda, tipo Lasker, que se adaptaba al rival y de acuerdo al estilo de juego iba a jugar de esa manera. Y era muy especulativo con los resultados, pero él lo podía hacer. Cuando yo lo he intentado hacer no me ha salido. Él tenía una gran destreza, decía voy a ganar a fulano, voy a empatar con Mengano, con Negras, y conseguía ese plan del torneo notable. Y entonces de esa manera lo llevaba a ganar estos certámenes, ¿no? Sí, vos serías como el Paul Keres argentino, que salía segundo. Yo salía segundo e iba siempre, en esa época iba muy al frente,
y bueno, era también una lucha de estilos, porque si bien a veces jugaba agresivo, también agresivo jugaba en algunas ocasiones Tempone, mayormente era un juego más eh, técnico, más tipo Caro-Kann, digamos eslavas, más de esa índole. Pero bueno, tenía su gran destello de brillantez, ganar por encima de Short, de Elves, de los grandes jugadores que han jugado, y Artason, que han jugado el Mundial Cadete que él gana en Belfort. Y te cuento algo paralelo que ocurrió. Él estaba jugando en Belfort y en el club argentino, que me marcó mucho mi primera época de ajedrecista, se estaba haciendo un torneo en la Argentina, que había participado Korchnoi, y me acuerdo que jugaba el maestro Bernat, que en el club argentino era joven y nosotros teníamos influencia con su estilo y su carisma, que no salió bien. Y también, bueno, estaba Luboyevich. Bueno, esperá, déjame hacerte la pregunta yo, lo de la simultánea. Sí, cómo no. Yo tengo un eje en la entrevista, pero ¿cómo no? Me haces acordar a Quintero que hablaba solo. Déjame que te haga las preguntas. Sí. ¿Cómo no, cómo no? Porque Federico, si no, yo no participo de la entrevista. Sí, bueno, sí, llévalo vos. En esa época, Korchnoi iba a dar una simultánea, pero después no la dio Korchnoi, la dio Lubomir Lubojevic. Y eso generó la risa de Quintero. ¿Qué pasó en esa simultánea? Claro, la primera partida que termina es conmigo, y yo le gano en un B3 que me hacen el primer movimiento al verme pequeño, era flaquito en ese momento, y le gano en 16 jugadas, 18, y bueno, se mataba de risa Quintero, me pedía que le mostrara la partida, y bueno, pero era muy fuerte la simultánea. Le ha ganado, creo que es Metan, Yardelli, Franco, estaba Marcusi. Bueno, había jugadores muy fuertes, porque todos queríamos jugar contra Korchnoi, aunque bueno, Lubojevic también era un grosso, era el 3 del mundo en ese momento. Bueno, esa partida, vos me contaste que la transcribiste para uno de tus libros. Ya que sé que tenés 7 libros publicados, contá a la gente un poco tu faceta como escritor. Claro, y cómo publicaste esa partida. Claro, bueno, mi libro histórico es El Maestro de Ajedrez, que cuando yo comienzo a enseñar, te hablo de los 20 y pico de años, empiezo a enseñar con un material determinado, y lo fui depurando. De ese material estudió Hugo Spangenberg cuando él tenía 12, 13 años, bueno, que él estudió un año conmigo, y pega el primer despegue, Hugo, en ese momento. Y bueno, y otros alumnos de distintos niveles en intermedios y avanzados, jugador que ya había tenido de alguna bibliografía del ajedrez, y esto marcaba como un estilo de juego más dinámico, como un grau dinámico, sería el maestro de ajedrez. Y bueno, entonces ahí quedó mi parte bibliográfica, que yo estuve muchos años por publicar ese libro, hasta que en pleno momento de la hiperinflación en Argentina, uno de mis alumnos me dice: yo quiero que vos publiques ese libro y te voy a pagar la edición, y después me volvés con la venta de los libros. Bueno, este señor Barbosa, que después terminó, curiosamente me lo encuentro en el Jockey año después, socio del Jockey Club, paga esa edición de mi primer libro, y yo se lo devuelvo con las primeras ventas. Y bueno, entonces quedó ahí. Muchos años después viene un joven jugador que le había dado clases en el Filidor, junto con Cuberli y junto con otros jugadores no era Maximiliano Pérez, era otro jugador del oeste muy fuerte, que se llama Maximiliano Preus. Maximiliano toma clases grupales conmigo, y años después me dice: yo tengo, la verdad que admiro mucho cómo escribiste El Maestro de Ajedrez, quiero escribir algún libro con vos y tengo mucho material. Bueno, Maximiliano Preus es psicólogo y se recibió con 9.70 de promedio en la UAI, tiene una memoria prodigiosa. Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer unos libros, él se acordaba fecha y digamos, de cada torneo,
y de cada tema que hablábamos decía esto se dio en la partida tal, tal, y me tiraba 20 ejemplos, yo ponía 2 o 3. El tipo era una memoria fotográfica. Y bueno, yo en la parte técnica, yo soy muy trabajador. Yo de pronto me pongo a hacer algo y soy como un obsesivo del trabajo. Y bueno, la parte técnica yo hacía un 70% y él la terminaba con un toque de distinción, con alguna frase de un escritor, miraba toda la parte, no sé, hacía la frutilla del postre y metía algunas cosas que tenían que ver con psicología en ajedrez. Bueno, ese libro, Continuidad del gimnasio de las neuronas del ajedrez, está en la partida con Luboyevich. Ese no lo escribí con él, pero sí Iniciación y Permanencia. Y bueno, y otros 3 libros más, sobre todo los que hablan de psicología en ajedrez. Bueno, gracias por todos los datos que estás dando. Vamos a trasladarnos un poco al tiempo. Está jugando Kasparov en el Club Argentino de Ajedrez, está jugando con Marcelo Reides en la 4ª ronda, le gana a Marcelo Reides, que es amigo de los dos, sí. y se produce, porque ya era como las 2 de la mañana, entonces la organización dice, bueno, ahora Kasparov va a jugar 7 partidas seguidas con los mejores del ranking, y en ese parate estaba Sope, estaba Llanos por ahí, que tenían alguna amiga en común, y a vos te confundieron con un actor de Hollywood. ¿Qué pasó en ese torneo de Kasparov? Claro, es cierto. Nos quedamos como 3 horas detenidos y no podíamos estar cerca de Kasparov porque fue a la biblioteca del club, porque se quejó de que estaba todo el público encima de su mesa. Sí, entonces, yo llegué tarde, lo quise jugar, pero no me pude anotar. Parecía un partido de fútbol ese día el Club Argentino, no se podía entrar, parecía una platea, ¿no? Una cosa gigante. Increíble, sí, sí. Y entonces yo estaba en los sillones del segundo piso, y bueno, estaba allí Sope y estaba Llanos, y había 2 chicas jóvenes, yo por entonces tendría 29 años, algo así, cumplir 30, y estaba por volver a Europa, estaba compitiendo en Europa y iba y volvía, recargaba pilas un par de meses y volvía para España. Entonces, muy amigos, y entonces interviene la mamá de mi hija, Claudia, diciendo, qué parecido Omar Sharif que sos. Y entonces le digo, bueno, si querés, salime por los barrios a vender a medias, y vamos a medias, en las ganancias. Y bueno, ese fue las primeras palabras que intercambié con la madre de mi hija, que después la vi jugando torneos de cuarta en el club, y seguí hablando después de esa frase de ese día. Y bueno, así es que nace mi hija posteriormente, producto de una relación forjada en el Club Argentino. Gracias a Kasparov. Bueno, gracias a Kasparov. A Kasparov lo pudiste disfrutar y lo pudiste ver en Mar del Plata. Vos en Mar del Plata salís quinto. Gana Kasparov, sale segundo Quinteros, y después están Ricardi, Pangenberg por ahí, y quinto salís vos. ¿Qué te acordás? Exactamente. El día que de las Heras el profesor le gana a Kasparov en el Hotel Dos Reyes en Mar del Plata. ¿Qué te acordás de ese torneo? Una experiencia inolvidable, ¿no? Y de hecho, cuando me toca jugar contra Kasparov, o sea, el tema de las partidas decisivas que yo te comentaba, que he jugado varias, y bueno, vos estás muy tenso en la parte, con toda la adrenalina. En cambio, ese día contra Kasparov, decía, bueno, yo perdí esta partida, juego con el mejor jugador de todas las épocas, a quien admiro, y te pones totalmente relajado a disfrutar. Es la parte del ajedrez que es mágico, cuando lográs disfrutar de una partida. Y bueno, la disfruté, jugamos una siciliana, y yo quedo tengo la grabación, ¿no? Y él te mira fijo, yo estaba concentrado con las manos en visera, y cuando le hago una jugada agresiva en la apertura, es como que se tira hacia atrás y me miraba, se acomodaba el reloj, y después me colgué algo. En el momento que tenía la iniciativa, una ligera iniciativa, creo que habíamos jugado bien los dos hasta la jugada 14, 15, yo hago una jugada que me cuelgo después de un par de movimientos un doble, y ahí el tipo no te da ninguna chance, ¿no? Pero pude salir decorosamente de la apertura, y te diría yo de una manera planteando la partida con iniciativa.
Pero bueno, tener enfrente a semejante monstruo del tablero, a quien admiramos, no sé, ha sido una experiencia inolvidable. Qué lindo. Bueno, preparando la entrevista con todas las ideas que me pudiste dar para armar el eje, vos me contabas que vos pensabas que para ir a Europa tenías que ser campeón argentino. Y eso más o menos como que retrasó tu etapa europea en España y en Francia de 1990 a 1992. Vamos a hablar un poco de esa etapa tuya en Europa. Sí, la etapa previa, digo brevemente, se jugaban los torneos PRIX y era tremendo cómo te formaban porque había jugadores tremendamente fuertes. El nivel medio de Argentina es espectacular, cosa que no ocurre para nada o no ocurría en España. Vos, yo creía que tenías que ser prácticamente nivel de GM para poder ir a competir. Claro, quizás sí, para hacer el título puede ser, pero para ir a jugar los Open, que había torneos con premios, escala de premios para los 20 primeros, en cambio en Argentina eran los 4 primeros. Yo sacaba 7 sobre 9 en el PRIX muchas veces y no cobrabas premio, era premio los 4 primeros puestos, era muy, muy breve la escala y entonces era como que había una cierta frustración de decir, saqué 7 de 9, salí invicto, con jugadores enormes que jugaban esos PRIX, y claro, después fui a España y estaban algunos grandes maestros, pero después había un bache enorme en la diferencia de nivel, ese nivel intermedio no estaba. Vos ibas a Zaragoza, vamos a poner en esa época, estaban los jugadores invitados que podían ser 10, 12, 15, pero después de esos había jugadores de tercera categoría, ¿entendés? Esa era la verdad de esa época. No sé en la actualidad cómo es, pero en esa época era que en cada ciudad, salvo Cataluña, que tenía un ajedrez fuerte, me imagino que Madrid, pero los otros lugares era como que había un gran bache que en Buenos Aires no existe. Vos jugabas, no sé, con un maestro, con Bronstein, con Smetan, con Rubinetti, y en la ronda siguiente, si perdías, te tocaba, no sé, Malbrán, Cativelli, jugadores que te hacían una partida difícil, que para ganar, después Malbrán progresó y fue campeón argentino, pero Cativelli, un jugador duro, ¿entendés? De 2200 por entonces. O sea, o Bulcurf, doctor Bulcurf. Para ganar esas partidas tenías que hacer algo. No era que ponías las piezas en el centro y dabas mate, ¿no? Y bueno, eso me pasaba en España. Y bueno, he logrado buenos resultados. En todos los torneos había logrado premios en efectivo y me echaba torneos donde había muchos jueces invitados como estos a otros que no iban los maestros españoles. Cuando había un torneo de $1000, mira lo que te hablo, en la época del 1-1 no iba nadie. Entonces de pronto yo iba a jugar esos torneos, iba solo, con algún yugoslavo, y éramos los dos solos. La gente iba a donde estaban todos los jugadores fuertes. Y bueno, esa es la experiencia europea. Me echaba los dos tipos de torneos. Podías Bueno, vivir del ajedrez bien. vos derrotaste a Magén, jugaste con Borislav Iko, con Federowicz, jugaste con Oreste Rodríguez. Eso Sí, te sí, dio como un impulso, porque encima sí, sí. no te computaban, había torneos que no te los computaban paralelo, eso te fue una tristeza. Fueron dos torneos, Hospitalet Sí. de l'Infant y ese torneo que jugamos en Joan Les Pins, que es al lado de Niza, que fuimos con Hoffman, que Hoffman gana ese torneo. Y yo quedo bien entre los primeros. Y bueno, esos dos torneos había subido mucho el ranking y no los computaron. No sé si para proteger a algún jugador, la cuestión es que yo llego a Argentina con 2425 de Elo y yo esperaba llegar a 2460 aproximadamente, cosa que comento en una revista El Rey que se publicaba en ese momento en el Club Argentino, ¿no? Y bueno, era la época de los magistrales Naidor, los torneos Naidor, y bueno, vuelvo y decido quedarme aquí el día que conozco a Claudia, el día de Kasparov que te comento, que estaba por volver a España a seguir todo ese periplo de enseñar y de jugar en España.
y bueno, y decido empezar desde aquí. Bueno, hubo un torneo que se denominó Maratón, pero parece que es barra brava porque jugaban Sarniki, Ricardi, Slipa, que estabas vos, era más una barra brava que un maratón. Claro, y había un montón de jugadores yugoslavos, en Damjanovic, bueno, jugadores que habían llegado, eran ¿cómo era la ciudad una ciudad valenciana? No sé si era, bueno, ahora se me produce una laguna, era una ciudad valenciana. Yo caigo con un amigo de Sabadell, de Barcelona, y bueno, y él me va guiando cómo iba el torneo en la octava ronda, el sistema Masnú. Yo termino ganando a estos jugadores a los cuales yo admiro, como el caso de Ricardo y demás, sobre todo, y bueno, y les gano, salgo por encima en el puntaje, porque mi amigo me decía, vas ganando, ya llegaste a la punta, y bueno, y había un montón de colegiales en el torneo, y yo me di cuenta que podía plantear una partida con celadas muy básicas, y de esa manera termino ganando esa maratón de 8 horas, delante de grandes maestros y todo, pero fue producto a la viveza criolla y más que a una cuestión de pura técnica, ¿no? Pero bueno, hay que tener resistencia y Bueno, tener ganas, ¿no? Estar 8 horas jugando. sí. En una época fuiste a River a tomar clases con el ingeniero, con Oscar Pano. Contar a la gente cuál era tu estilo y qué fue lo positivo y lo bueno que te sumó la escuela de Claro. Pano, por decirlo de una manera. Y Pano es una eminencia del ajedrez argentino, es el jugador de mayor renombre a nivel Argentina que ha nacido acá, ¿no? Y entonces, cuando llega la posibilidad a través de señor Balícora, cuyo hijo era generacional conmigo, me habla de ir a las famosas clases de River, de Oscar Pano. Y bueno, yo he participado junto con Balícora y con Virginia Justo en esa época, y bueno, nosotros mostrábamos mayormente las partidas y él comentaba las partidas nuestras. Y de una manera, bueno, ácida, pero incisiva, y iba sobre el meollo de la cuestión, y me ayudó mucho a depurar la parte técnica, que yo no la tenía, o la tenía no tan desarrollada, y viendo otra mirada del juego, me ha hecho abrir la cabeza. O sea, yo creo que en la vida y en el ajedrez hay miradas distintas, y yo entendí la mirada de Oscar y con su sello de maestría, ¿no? Su gran sello de maestría, su erudición, su gran fama internacional, y bueno, yo lo respeto hasta hoy en día como una gran gloria del ajedrez argentino. Bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera, porque me encantó hablar de tu papá, de tu mamá, de los valores, pero la gente también quiere conocer un poco tus pergaminos. Fuiste campeón panamericano, Sí, de menores de 20 años. sí, De en el menores de 20, 81. 81, 81. ¿Qué Sí, recordás después de ese fui. torneo? Bueno, se hizo en San Pedro de Jujuy. Mirá, era mi último juvenil. Yo estaba, como te decía, había ganado, había salido segundo en todos los juveniles argentinos, y era como que era el último juvenil, y yo ya iba a empezar a estudiar, iba a dejar el ajedrez, lo iba a tomar como un divertimento, como un pasatiempo, y entonces se hace un desempate por el segundo puesto, porque había ganado Grushka el campeonato juvenil argentino, y con Maía y Balícora hacemos el desempate. Y bueno, llego a la partida decisiva con Balícora, con medio punto atrás. Maía había quedado rezagado, era doble vuelta. Y jugaba con negras, y era muy teórico en Balícora. Y entonces traté de sacar de los caminos trillados, y juego una holandesa, que creo, una Leningrado, que juego esa partida y no la volví a jugar. Entonces quedo mal en la apertura, pero es como que lo sorprendí también de alguna manera, y bueno, él queda con clara ventaja y comete un error grosero, producto del momento tenso de la definición de la partida, donde yo estaba apurado de tiempo y él comete el error. Eso me lleva a jugar a los 2 días a San Pedro, que voy sin ningún tipo de preparación. Ahí había jugadores que iban con entrenadores, yo voy solo, y me lo encuentro ahí a Alberto Paglilla, el hermano del Oso,
que era un periodista, bueno, que había entrenado a Tempone y había entrenado a Bernat, que te había nombrado antes. Y se había peleado con Tempone, que había ido ahí más que nada para visitar a un amigo, la fuente de Salta, que después termina casándose con la hermana de él. Bueno, y toma el torneo, como ya era maestro internacional, de una manera más light, ¿no? Y yo juego el torneo muy concentrado, nos vamos a un hotel alejado del centro, con Alberto me propone ser entrenador mío en el torneo, y yo digo, bueno, si es de una manera gratuita, como él me ofrecía, vamos. Y bueno, gano el torneo porque él lo que me aportó en ese torneo era lo que me faltaba, era tranquilidad y confianza en los momentos críticos. Yo tenía un juego agresivo, como te decía, iba con confianza al frente, pero en el momento de cerrar el torneo era que se producía un problema. Y él me convenció a mí mismo, cuando jugaba con los jugadores extranjeros, que el fogueo que yo tenía de jugar los Grand Prix y todos los torneos con Oscar Pano, con Rubinetti, con Brosten, ninguno de los rivales lo tenía. Y me convencía de eso. Y bueno, y jugué el torneo con mucha seguridad y logro imponer. Qué bueno. Bueno, vos, investigando un poco, vos me decías que vos no hacías lo que hacen los tradicionales maestros, porque vos te ibas de la capital federal y te relacionabas con clubes de Escobar, de La Matanza, de Padua. Contale un poco eso a la gente. Claro, el hecho de intentar ganarme la vida con el ajedrez es el paso siguiente, una vez que logro el título de maestro. Y bueno, entonces yo quería trabajar como profesor. Fui uno de los pioneros del ajedrez escolar, que bueno, que en el gobierno de Alfonsín, año 1983, empiezan a dar clases en escuelas. El plan de la capital federal, a eso hago referencia. Entonces a mí me interesaba tener un trabajo fijo y después tener alumnos particulares. Y también iba a los lugares donde no iban los demás maestros. Por ejemplo, empezaba a forjarse FAOGBA, que no existía, y empezaba a abrir un montón de clubes en La Matanza, en Rodríguez, en Morón, por todos lados abrían clubes, y yo hablo con Kipper, que era un dirigente de la Federación del Oeste, y me dice que le interesaba que yo diera clases en el Club Padua, todos los sábados. Bueno, he sido profesor de Sapienza, de Restuccia, jugadores hoy de 50 años, 40 y pico. En el caso de Sapienza fue director de la escuela de Merlo. Bueno, ellos eran los chicos de esa época, y yo tenía 24 años, ¿entendés? Edad que también entrené a Hugo Spangenberg, que tenía 12. O sea, empiezo a ir a La Matanza a jugar un torneo por equipos que se juega los viernes a la noche. Me encontraba en un lugar tipo Aedo con un auto, íbamos a Juvencia de La Matanza, íbamos a General Rodríguez, a los clubes estos de Hurlingham, donde salió Mareco, o Carolina Luján, que salió de los Indios de Moreno, que lo entrenaba Villarreal, que era de los Indios de Moreno. Creo que Carolina Luján es de Caseros, de Caseros. Bueno, todo eso era FAOGBA, era un monstruo. O sea, era una población enorme del conurbano bonaerense, y yo fui campeón de FAOGBA en ese momento. Sí. En ese momento fui campeón. Bueno, hoy das clases en el Jockey Club, y esas clases las daba un bohemio que lo quisimos mucho y lamentablemente ya no está, que es Jorge Rubinetti. Sí, Tirá un par sí, de sí, líneas para los jóvenes que no no, lo conocían a Jorge. Jorge, muchas veces campeón argentino, era muchas veces representante olímpico, un ajedrecista con unos pergaminos notables, llenos de torneos internacionales. Era bueno, y por otro lado era un bohemio del ajedrez. De pronto, ¿por qué Jorge no llega a gran maestro? Quizás por esa misma bohemia que le gustaba tanto, no ha hecho una contracción al ajedrez como han tomado otros jugadores, el estilo de Barbero, que se metió en Hungría sin el idioma ni nada, a jugar torneos de grandes maestros, sin saber más que el tema del ajedrez. Bueno, Jorge no ha querido hacer tal vez ese esfuerzo grande,
y bueno, le gustó siempre la buena vida, digamos, ir al club argentino a continuación, pero era un grande, uno de los grandes del ajedrez argentino que yo he admirado de chico, ¿no? Era notable. Bueno, para ir cerrando la entrevista, quiero hacer un paralelismo, porque vos jugaste los mundiales sub-26 por equipo 1982, 1986, 1987, que en estos últimos dos fuiste subcampeón mundial, y ahora también te picó el bichito, y en el 2015 y 2019 estás jugando los mundiales senior. ¿Qué diferencia notás entre los sub-26 de la década del 80 y los senior de 2015 y 2019? Bueno, yo de los menores de 26 por equipos he jugado uno muy fuerte en Chicago, que quedamos octavos, que estaba la Unión Soviética con tremendos jugadores, Estados Unidos plagado de grandes maestros. Los otros dos eran torneos más pequeños, con toda la gente de Latinoamérica, más en uno de los torneos Holanda y en otro torneo Inglaterra. Salimos segundos de esos países. En los torneos que se hicieron ahora en Europa, el de Alemania y el de Grecia, Isla de Rodas y Dresden, el de Alemania, bueno, había equipos fuertes arriba y después había ciudades de esos lugares, ¿no? Entonces era un torneo medio social, pero en la cima del torneo muy fuerte, plagado con históricos jugadores, tanto en la categoría que yo jugué de mayores de 50, como la de más 65. Estaba al lado mío Baganián, en otra mesa, qué sé yo, estaba, no sé, jugadores de una fuerza enorme en su momento. Benjamin estaba en el equipo de Estados Unidos que salió campeón. Bueno, jugadores tremendamente fuertes. Y bueno, es como poder jugar estos torneos con las personas que vos admiraste de chico. Entonces es gratificante, realmente a mí al menos me motiva mucho poder jugar en esta categoría. Y bueno, si la pandemia lo permite, trataré de volver a ir a jugar el por equipos o el individual, porque son torneos que me motivan. Sí, el maestro internacional Van Riesmik, brasilero, juega mucho esos torneos. Exactamente. Es un genio. Es un genio, y bueno, si la pandemia lo permite nuevamente, nos veremos en algún torneo con Germán. Bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar por el equipo olímpico argentino, por estos jóvenes, por Pichot, por Mareco, por Peralta, por Diego Flores. ¿Cómo los ves a ellos? Brillantes, los veo brillantes y los veo con un gran porvenir. El tema de Pichot, que tiene todo por delante. Mareco, que es un peleador del tablero, forjado de una familia humilde y llegando tan lejos en el ajedrez. Flores, tantas veces campeón argentino. Creo que no tiene límites. Yo creo que Argentina está en pleno ascenso y nos puede dar muchas satisfacciones esta generación. Bueno, te agradezco un montón por la entrevista y ojalá que podamos tomar un café por medio y charlar un ratito más entre nosotros. Todo un gusto, Federico. Somos vecinos y para mí va a ser un gusto compartir un café con vos cuando quieras. Somos vecinos y los dos hinchas de Boca. Así es. Y jugamos por River, por el ingeniero Pano e hinchas de Boca, ¿no? Increíble. Bueno, el amor por el ingeniero. Sí. Un grande, otro grande del ajedrez argentino, uno de los más grandes. Sí. Bueno, te agradezco un montón por la entrevista. Muy bien, Federico. Me divertí mucho. Ha sido todo un gusto para mí. Hay amigos que me dicen, che, hablas mucho en las entrevistas. Bueno, hoy no fue el caso. Hoy me encantó cómo colaboraste. No, sí, vos lo llevás espectacularmente. He visto tus entrevistas y son muy buenas realmente. Te felicito. Bueno, gracias por tu punto de vista. Estamos en contacto. Bien, abrazo grande. No es otra cosa que hacer justicia. Un abrazo. Abrazo. Chao. Bien, abrazo.